Vivimos bajo la ilusión del control. Pensamos que los gobiernos nos protegen, que la ciencia nos explica todo y que el cielo sobre nuestras cabezas está vacío. Pero hay documentos que nunca llegan a ver la luz. Archivos ocultos en bóvedas subterráneas. Testimonios enterrados por el miedo, el poder y el pacto. Hoy, en People of the Earth, abrimos un capítulo oscuro y silenciado de la historia moderna. Una historia de acuerdos clandestinos entre seres humanos y entidades no humanas. Una historia de secretos tan grandes que podrían cambiar para siempre la manera en que entendemos nuestro lugar en el universo. Este es el Tratado de Greada. Estados Unidos atraviesa uno de los momentos más tensos de su historia. La Guerra Fría ha comenzado. El miedo nuclear se respira en el aire. Y en los cielos, empiezan a aparecer cosas que no deberían estar ahí. Según numerosos testimonios, ese mismo año, el presidente Dwight D. Eisenhower desapareció durante un breve lapso. La versión oficial fue que había ido a una clínica dental en California, pero otras fuentes aseguran que se trasladó a la base aérea Edwards, en el desierto, donde tuvo un encuentro que no figurará jamás en los libros de historia. Una delegación alienígena había llegado. No eran los primeros en acercarse. Según versiones extraoficiales, una raza de apariencia humana, altos, rubios, de ojos claros, lo había hecho antes. Estos seres, conocidos como los nórdicos, ofrecían ayuda espiritual y advertían sobre el peligro de establecer alianzas con razas tecnológicas como los grises. Pero su condición era clara: la humanidad debía renunciar a las armas nucleares. La oferta fue rechazada. La prioridad del complejo militar industrial era el poder. Y los siguientes visitantes sí estaban dispuestos a hacer negocios. Ellos eran los grises. Pequeños, delgados, de piel gris y cabezas desproporcionadas. Una raza fría, racional, carente de emociones visibles, pero con un dominio absoluto de la tecnología. Así nació el Tratado de Greada. Los términos eran simples, pero escalofriantes. Los grises podrían abducir a una cantidad limitada de humanos cada año, con la condición de que no fueran heridos y que sus recuerdos fueran borrados. A cambio, el gobierno estadounidense recibiría tecnología avanzada, armamento, aeronaves, métodos de comunicación y energía. Además, se construirían instalaciones conjuntas subterráneas y habría un intercambio de información. Todo debía mantenerse en el más absoluto secreto. El tratado fue firmado, según los denunciantes, por representantes del gobierno, del ejército y del llamado gobierno secreto, una élite detrás del poder visible, vinculada al grupo conocido como Majestic 12. Con el tiempo, algo cambió. Los grises comenzaron a violar el acuerdo. Las abducciones aumentaron. Los testimonios de víctimas comenzaron a filtrarse, hablando de experimentos genéticos, implantes, control mental. Los supuestos registros indicaban que los grises no solo estaban estudiando a los humanos, estaban manipulando su biología. Algunos investigadores sostienen que su objetivo era crear híbridos, mezclando su ADN con el nuestro, como parte de una operación para salvar su especie moribunda. Otros, que se trataba de una infiltración progresiva. Las instalaciones subterráneas se volvieron zonas de conflicto. Se menciona particularmente la Base Dulce, en Nuevo México, una instalación secreta de múltiples niveles, donde humanos y grises trabajarían juntos, hasta que estalló un enfrentamiento. El exingeniero Phil Snyder aseguró haber participado en la construcción de esos túneles y relató un enfrentamiento armado entre fuerzas especiales humanas y entidades alienígenas. Según él, el gobierno había perdido el control. Los grises habían tomado el mando, pero el secreto debía mantenerse. La población no estaba preparada. La verdad era demasiado grande para ser contada. Años después, la conexión con los nórdicos volvió a emerger. Algunos creen que aún mantienen contacto y que están librando una especie de guerra fría contra los grises desde otras dimensiones o planos de existencia.
Otros los vinculan con los llamados blancos altos, una raza que, como vimos en nuestro video anterior, mantiene una relación compleja con el gobierno estadounidense. Altos, pálidos, avanzados y extremadamente reservados. ¿Son aliados entre sí? ¿Compiten? ¿Son parte de un mismo sistema intergaláctico? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que los avistamientos aumentan, que las filtraciones se multiplican y que el control sobre la narrativa se está debilitando. Pero un pacto de esa magnitud no se firmaría solo por palabras ni promesas. El precio del silencio y la cooperación humana fue alto, y lo que los grises entregaron a cambio cambió para siempre el rumbo de la ciencia, la defensa y el desarrollo tecnológico. Porque según múltiples testimonios, los grises no vinieron con las manos vacías. Aportaron algo mucho más valioso que oro o recursos. Trajeron conocimiento, tecnología que, en los años siguientes, transformaría áreas enteras de investigación. Tecnología que, para muchos, explica los avances imposibles de mediados del siglo XX. Tecnología entregada por los grises. Lo que siguió tras la firma del tratado fue una transferencia silenciosa. Un goteo controlado de dispositivos, planos, módulos y artefactos. Nada fue entregado sin condición. Todo fue cuidadosamente seleccionado. Según los denunciantes y filtraciones, los grises compartieron conocimientos avanzados en diversas áreas. Entre ellas, destacan 5 campos clave. 1. Propulsión antigravitacional. Una de las áreas más protegidas del pacto. Los grises habrían revelado los principios detrás de sus sistemas de desplazamiento. Tecnologías que no dependen de combustible fósil, hélices ni motores convencionales, sino del control del espacio-tiempo mediante energía de punto cero o manipulación gravitatoria. Estos sistemas habrían sido probados en prototipos de aeronaves en instalaciones como el Área 51 y serían la base del fenómeno conocido como reverse engineering o ingeniería inversa. 2. Sistemas de energía avanzada. La energía de punto cero, una fuente teórica e inagotable extraída del vacío cuántico, sería otro de los conocimientos compartidos. Una tecnología capaz de generar energía limpia, sin emisiones y de forma casi ilimitada. ¿Una solución definitiva a la crisis energética global? Tal vez, pero su existencia sigue clasificada como un asunto de seguridad nacional. 3. Tecnología de telecomunicaciones cuánticas. Los grises habrían entregado esquemas para desarrollar comunicación instantánea a través de grandes distancias, sin depender de satélites ni cables. Un sistema basado en el entrelazamiento cuántico, en el que 2 partículas, separadas por miles de kilómetros, responden de forma idéntica e inmediata. Aplicaciones potenciales. Comunicaciones seguras e indetectables. Redes de control global. Intercambio de datos interplanetarios. 4. Avances biomédicos y neurotecnología. Otra área de interés fue la medicina y la neurología. Los grises, al estar involucrados en experimentos genéticos con humanos, habrían entregado conocimientos sobre regeneración celular, tecnología de sanación vibracional y control neuronal remoto. Se mencionan también dispositivos capaces de eliminar tumores sin cirugía, estimular el crecimiento óseo y tisular, leer e incluso proyectar pensamientos. Algunos denunciantes vinculan estos avances con los primeros experimentos en neurointerfaz militar y proyectos secretos como MK-Ultra. 5. Materiales no terrestres. Finalmente, la transferencia incluyó aleaciones y materiales imposibles de replicar en la Tierra. Metales con propiedades de memoria, resistentes al calor extremo, ultraligeros pero indestructibles. Estos materiales fueron analizados en laboratorios secretos y habrían sido incorporados en prototipos de aeronaves clasificadas. Entre ellos se menciona el metal con memoria observado en los restos del incidente de Roswell, capaz de recuperar su forma original sin mostrar daño alguno. Estos avances no fueron repartidos, fueron ocultos, clasificados, enterrados bajo décadas de negación oficial. Muchos de los científicos que trabajaron en ellos lo hicieron bajo amenazas, firmando acuerdos de confidencialidad de por vida, y algunos simplemente desaparecieron.
La humanidad podría estar viviendo en un mundo impulsado por tecnología alienígena, sin siquiera saberlo. Y si eso es cierto, entonces cabe preguntarse, ¿hasta dónde estamos usando esta tecnología y con qué propósito final? El panorama actual. ¿Sigue vigente el tratado? Hoy, más de medio siglo después de aquel supuesto acuerdo, una pregunta permanece sin respuesta oficial. ¿Sigue vigente el Tratado de Greada? Para algunos investigadores, el pacto nunca se rompió realmente. Simplemente evolucionó en las sombras. Con la aparición de nuevas tecnologías, como los drones hipersónicos, la inteligencia artificial cuántica y los programas de manipulación genética, muchos señalan que estamos viendo los frutos finales de aquella transferencia alienígena, no ya bajo control de un solo gobierno, sino en manos de corporaciones privadas, agencias no reconocidas y alianzas internacionales que operan fuera de cualquier constitución. Bases subterráneas como las de Pine Gap en Australia, RAF Menvit Hill en el Reino Unido o el complejo Montauk en han sido señaladas como puntos activos donde todavía hoy existiría colaboración humano-alienígena. Incluso, algunas filtraciones más recientes mencionan la existencia de una agenda híbrida, una línea evolutiva donde humanos y grises estarían creando una nueva especie, adaptada para un futuro que ya no es solo terrestre, sino interestelar. Todo esto sucede mientras los gobiernos continúan negándolo, mientras los medios lo ridiculizan, y mientras el ciudadano común apenas empieza a sospechar. Una nueva era o una invasión lenta. Hay quienes creen que los grises nunca vinieron como aliados, que el tratado no fue un acuerdo, sino una rendición silenciosa ante una especie más antigua, más avanzada y más determinada a modificar la Tierra para sus propios fines. Y si eso es cierto, entonces el futuro de la humanidad ya está en juego, pero no en guerras visibles, sino en laboratorios subterráneos, en cielos vigilados y en silencios impuestos a fuego. Lo que comenzó como un rumor, creció con los años hasta convertirse en una corriente subterránea de información que resiste al silencio oficial. El Tratado de Greada no es solo una teoría sobre encuentros extraterrestres. Es una advertencia sobre hasta dónde estamos dispuestos a ceder, a cambio de poder, tecnología o control. Si los testimonios son ciertos, entonces no solo hemos compartido nuestro planeta, sino también nuestro futuro. Y si no lo son, entonces vale la pena preguntarse por qué tantas piezas encajan tan perfectamente en este rompecabezas de secretos, desapariciones y avances imposibles. En cualquier caso, la verdad sigue allá afuera, pero también aquí abajo, en las instalaciones ocultas, en las líneas borradas de los tratados, y en las palabras de quienes se atrevieron a hablar y pagaron el precio. Esto fue People of the Earth. Si este contenido te hizo cuestionar, reflexionar o ver el mundo con otros ojos, te invitamos a apoyar el canal. Suscríbete, comparte este video y déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que el tratado fue real? ¿Estamos solos o simplemente vigilados? Tu participación mantiene viva la investigación. Gracias por estar aquí. Seguiremos buscando respuestas, porque la Tierra es nuestra, pero puede que no seamos los únicos que la habitan.